Mi saludo especial al doctor Lamas Puzo, al maestro Lamas Puzo, doctor Eddie Carrión, y nuestro colega de ética del Colegio de Abogados. Para mí realmente es un gusto poder compartir algunas reflexiones respecto a esta norma que tiene por denominación, digamos, genérica el tema de seguridad ciudadana, es decir, algo totalmente paradójico, ¿no? Porque en base o poniendo como pretexto la seguridad ciudadana, lo que ha hecho el gobierno, y cuando digo gobierno es el ejecutivo y el legislativo, dar una cantidad de normas justamente para que no haya seguridad ciudadana. Esa es la realidad. Hay una serie de normas, la última esta de la detención preliminar, por ejemplo, donde hoy día le escuchaba al ministro en una declaración queriendo sustentar el tema de la observación, confundiendo totalmente lo que es la detención preliminar con la prisión preventiva, y lo que la verdad que me parecía sorprendente que un ministro de Justicia no pueda saber la diferencia entre una detención preliminar y una prisión preventiva. Pero ya todos sabemos cuáles son las verdaderas motivaciones. En el tema que nos aboca, en el tema de esta modificación del 317, que ha tenido dos modificaciones, la 32.108, la primera modificación que tuvo una reacción de la población tan grande que incluso salieron a hacer una marcha los transportistas, motivo que obviamente tuvieron que retroceder y modificar la 32.118 por la 32.138. La intención era, pues, dotar de mayores criterios, mayores estándares a lo que deberíamos entender por organización criminal. Y claro, hay que también hacer un mea culpa, porque no es solamente venir a criticar al legislador, sino es por qué el legislador, aprovechándose de las deficiencias del sistema judicial respecto a lo que es la lucha contra el crimen organizado, modifica la norma para sus intereses. Y esto se da porque lamentablemente, y eso hay que reconocerlo, muchos fiscales, con la complacencia de muchos jueces, cualquier cosa era organización criminal. Bastaban 3 personas para establecer que era organización criminal. Es decir, el único requisito que entendían para poder imputar el delito de acción criminal era la pluralidad de agentes. 3 o más, organización criminal. Y se olvidaban de los otros estándares que establecía la norma y la Convención de Palermo, además, en su artículo 2. Y además la Sala Nacional, hoy Corte Nacional, estableció un plenario, el plenario número 1, 2017, donde establece cuáles son los elementos constitutivos de una organización criminal. Y la Sala claramente sostiene que son 5 los elementos de una organización criminal. El elemento personal, pluralidad de agentes; el elemento temporal, es decir, que la organización criminal debe tener permanencia en el tiempo, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de la Corte Suprema Española, mínima permanencia, dice la Corte Suprema Española. No necesita una gran permanencia, mínima permanencia, pero permanencia al fin y al cabo. ¿Ok? El elemento funcional, la división de roles. Es fundamental la división de roles en una organización criminal. El elemento teleológico, el plan criminal. Y finalmente, el elemento estructural. Y la Sala en ese plenario te dice claramente, si falta uno de estos elementos constitutivos, no hay organización criminal. Es banda, en todo caso. O pluralidad de agentes, o delincuencia. Sin embargo, pese a que existen estas normas, que existe jurisprudencia nacional y extranjera respecto a cómo se debe establecer la presencia de una organización criminal, en muchos casos no era así. Es decir, no había una verdadera imputación de parte de los operadores de justicia de lo que era una organización criminal. Y esto trajo como consecuencia mucha crítica.
y en muchos casos fundamentada, tanto del foro, tanto de los operadores políticos y académicos también en las universidades. Porque obviamente nos llenamos de cantidad de personas como organizaciones criminales y no es así. El caso de la Resistencia, por ejemplo, ¿no? La Resistencia, que es un grupo de personas que se van a las casas, tiran basura y todo lo que quieren, ¿no es cierto? Hacen escándalo. Y no imaginan ustedes, 3 denuncias tenía yo en la Fiscalía de Crimen Organizado cuando era coordinador, organización criminal. Yo le decía, oye, pero, coloquialmente, le decía, oye, pero 4 piojosos no pueden ser organización criminal, pues. Esa no es organización criminal, eran vándalos, harán otro tipo de delitos, delitos flagrantes, que intervenga pues la Policía Nacional, los detengan, pero pretender hacer una investigación contra estos grupos como organización criminal, independientemente que nadie tiene derecho a plantarse en la puerta de tu casa e insultarte, por supuesto, ¿no es cierto? Pero independientemente, estamos hablando desde el punto de vista dogmático, no era una organización criminal. La sola pluralidad no genera una organización criminal. Puede haber, yo decía siempre en mis clases en la universidad, le decía a mi fiscal, oye, tú puedes tener 100, pero no hay organización criminal. Porque la sola pluralidad no es organización criminal. Y obviamente, estas imputaciones, ya sea para pedir la prisión preventiva, que también ha tenido mucha crítica, generó, digamos, el fundamento al legislador para aprovecharse de la crítica y tumbarse el tipo penal de organización criminal, como estaba en la Convención, como estaba en el artículo 317, y pretendieron entregarle mayores estándares en el 32.108, no como la última parte que decía, no, que el objetivo de la organización criminal tiene que ser tomar el control, miren la palabrita, tomar el control directo o indirectamente del mercado, de un mercado de valor. O sea, imagínense usted la frase, tomar, y la Convención no hablaba de eso. Y aumentaron obviamente el extremo mínimo de la pena, ¿no es cierto?, a 6 años. Como ustedes saben, esto trajo mucha crítica y se vieron forzados a establecer un nuevo tipo penal, ¿no? Y ahora el tipo penal es organización criminal, se considera organización a todo grupo con una compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto de 3 o más personas. Hasta ahí yo no me opongo, porque justamente la gran diferencia entre una organización y una banda es que la organización criminal tiene una estructura más compleja que la banda y además tiene una capacidad operativa mucho más desarrollada que una banda. Eso es algo natural, la diferencia. El legislador lo puso. Yo no lo creí necesario porque yo suponía que todos conocían esa diferencia, pero parece que no y entonces se aprovecharon y lo pusieron. Pero hasta ahí yo no me opongo. Y luego, obviamente, copian la última parte, ¿no es cierto?, con el fin de obtener directo o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material, que es copia literal de la Convención, pero aquí está el truco. Aquí está el truco del legislador, cuyos delitos que comete la organización criminal estén sancionados con una pena igual o mayor a 5 años, ¿no? Anteriormente, y la Convención habla de 4 años. Es que hay que ver el contexto por qué se da esto. Desde mi opinión, y esta es una opinión académica, no estoy como fiscal, así que estoy en nuestro Instituto de Colegio de Abogados y tengo la libertad de decirlo, ¿no? En mi opinión, el Congreso y el Ejecutivo han pensado que la lucha contra el crimen organizado estaban en 2 fiscalías famosas, ¿no?, la EFICOT y la Bajato. Y entonces han legislado justamente contra las decisiones que tomaban estas fiscalías, porque estas fiscalías se enfrentaban a la corrupción. Y lo que querían era justamente evitar que se
persiguiera jurídicamente, procesalmente, a organizaciones criminales que cometían delitos de corrupción de funcionarios. Por eso es que elevan primero en el 32.118, elevan el marco a 6 años, salen todos los delitos de organización criminal y vinculados a la corrupción. Y cuando viene la modificatoria por presión de la población, se vuelve a reunir el Congreso de Emergencia y nos convoca al Ministerio Público y me envía el fiscal de la Nación de aquella época a una comisión que presidía el congresista Muñante. Y conversando con su asesora, la doctora Ampuero, nos decía, no, vamos a regresar a la definición original. Es más, me dijo, si siguen pretendiendo en su modificación que sea no 6, sino 5 años, la bancada no la va a respaldar. Sin embargo, la respaldaron. Y como ella me dijo después, hay unos juegos de votos pues, en el Congreso de la República. Entonces, el legislador y los gobernantes, lo que pretenden con esta norma, porque ya está vigente, ya se está aplicando además, están viendo ustedes los días de la noticia, es justamente apartar algunos delitos de corrupción del marco de la criminalidad organizada. Y ese ha sido el verdadero sentido de esta norma. Entonces el legislador, lamentablemente con la dación de esta norma, ha desprotegido a toda la población, porque creen que los únicos delitos de organización criminal son cometidos por corruptos o a través de delitos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, existe una gran cantidad de delitos que no tienen que ver con la corrupción de funcionarios. Recuerden ustedes que el artículo 3 de la 30.077 tiene un catálogo de delitos. Todos estos delitos que se cometan bajo una organización criminal. Es un catálogo que si uno comienza a leer todo el catálogo, está todo el Código Penal. Está todo el Código Penal. Yo le decía, recuerdo, cuando íbamos al Congreso y pretendían introducir dentro de ese catálogo otros tipos penales, decía, ¿qué sentido tiene que ustedes estén poniendo más? Al contrario, esa norma ya debe ser derogada. Ya no tiene sentido tener un catálogo, porque ya tenemos el tipo penal. ¿Por qué un catálogo? No, pero cada congresista quería poner su aporte y poner un delito más. De tal forma que si ustedes leen la 30.077 y en el catálogo están casi todos los delitos del Código Penal. Lo único que falta es que te pongan omisión por asistencia familiar y lo completan. No falta más. Así de simple, porque todos lo pusieron. Entonces, con esta nueva norma, hay muchos delitos del catálogo que ya no encajan. Y el legislador se olvidó de modificar el artículo 3 de la 30.077, porque tendrían que poner un catálogo de acuerdo a la norma penal. Entonces, hay delitos, minería ilegal, por ejemplo. La minería ilegal, que es un delito que normalmente se comete a través de organizaciones criminales. Vean Patás. Patás está dominada por organizaciones criminales que están enfrentadas entre ellos. Es un Sinaloa, así de simple. O sea, ustedes saben que en Sinaloa los enfrentamientos de las mafias es muy fuerte. Allá está pasando igual. Y son organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal. Pero según la norma, no los puedes procesar por organización criminal porque el delito fin tiene como mínimo 4 años. O sea, minería ilegal sale. Y de ellos, muchos, pornografía infantil, por ejemplo. Con esto de las plataformas digitales, con el avance de la tecnología, muchos delitos que tienen como víctima menores, a través de la pornografía infantil donde captan a menores, no pueden entrar. Y son organizaciones criminales transnacionales. No pueden entrar. Entre otros delitos, estafa agravada. Estafa agravada no entra dentro del marco de crimen organizado. Y miren, nosotros tenemos 2 casos en la Fiscalía de Crimen.
Hay una organización criminal porque tiene todas las características, ¿eh? Tiene pluralidad de agentes, tiene división de roles, tiene permanencia porque tienen como 5 años estafando a la gente, tiene una estructura, tiene un plan criminal. Han creado cooperativas de ahorro y crédito en el sur del país. Tienen filiales en todo el Cusco, Arequipa, Moquegua. Y han estafado con los famosos préstamos por más de 470 millones de soles. 470 millones de soles. Con esta norma no hay organización criminal. Y es tal así que cuando se ha solicitado, estamos solicitando la prisión preventiva y sale la norma en el camino, el fiscal dijo, ya no encaja dentro del tipo penal 317 con la nueva modificación. Y en consecuencia solamente tiene que ir por estafa agravada. En consecuencia no era organización criminal. En consecuencia no se puede prisión preventiva. Recientemente, también un caso de estafa agravada vinculada a una cooperativa muy famosa, que está vinculada a una clínica muy famosa. Se da la detención preliminar bajo el marco de delito masa. Miren cómo la fiscal tuvo que hacer una subsunción de los tipos penales y establecer que hay estafa en masa para establecer los marcos del marco mínimo y poder pedir la detención preliminar. Se pidió la detención preliminar, a los 2 días salió la norma que dejó sin efecto el artículo de detención preliminar. Al día siguiente salieron todos. Lo que no hay detención preliminar. Entonces, lo que está ocurriendo es que la ciudadanía está indefensa. Esta norma no solamente tiene el tema del tipo penal, sino también tiene temas procesales. Porque claro, han modificado el artículo 216 del Código Procesal Penal, que es el allanamiento y las incautaciones. Y eso obviamente, pues no conocer la operatividad, ¿no? Salían a decir algunos abogados en algunas entrevistas, no, lo que ocurre es que nadie dice que no hay el abogado. El abogado tiene que estar presente para el registro. Sí, pero para registrar tengo que allanar, pues, ¿no? O sea, para el allanamiento no necesitas abogado. Sí, pero para registrar, para entrar a registrar yo necesito entrar. O sea, yo allano con fines de registro y registro con fines de incautar bienes o especies vinculadas al delito. Si no, no tiene sentido, es una sola actividad. ¿De qué me sirve entrar y no poder registrar? Y claro, modificaron también la norma y ahora dicen, se inicia el registro con la presencia de defensa pública. Hasta ahí, todos muy bien, aplaudimos la norma, el problema está en la parte operativa. Y en la parte operativa lo que ha ocurrido y viene ocurriendo es que no hay abogados de la defensa pública. Porque la defensa pública tiene sindicato. Y ellos tienen un horario de trabajo. Y entonces dicen, por si acaso, yo trabajo hasta las 8. ¿Ah? Oye, pero los operativos son de amanecida. Ah, el sindicato dice que yo no puedo trabajar, salvo que lleguemos a un acuerdo, etcétera, etcétera. Llegaron a unos acuerdos, pero ellos piensan pues que un operativo, como su mente solamente está en el tema de temas de corrupción de funcionarios, creen que el operativo es diferente al operativo de las fiscalías de crimen. ¿Ok? Porque cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a hacer un allanamiento con fines de registro y detención e incautación, por ejemplo, del Tren de Aragua, no es uno, pues no son 2, son 30. Y el operativo se tiene que llevar a cabo a la misma hora, del mismo día. Porque lo contrario no tiene sentido hacer un operativo de esa naturaleza. Consigue 30 abogados de la defensa pública. No lo vas a conseguir. Definitivamente, por más que el ministro sea comprometido, pero en la práctica no funciona. O
Yo siempre le decía a los del Congreso, con algunas comisiones, llamen a los policías, a los operativos, porque cuando íbamos al operativo, ya con la norma, queríamos hacer el registro, el policía le decía, señor fiscal, hay que empezar el registro. El fiscal decía, no podemos porque la ley dice que tiene que estar su abogado. Y el abogado de la defensa pública no viene. Y la policía le reclama al fiscal, pero usted es el fiscal, usted tiene que entrar. Y había conflictos en pleno operativo. ¿Cómo es posible, señor fiscal? Hemos movilizado más de 300 policías. Y ahora que estamos adentro, usted nos dice que nos sentemos a esperar. Sí, pero la ley de autogobierno, pues. Tu ministro no ha dicho nada. El comando tampoco ha dicho nada. La norma está para cumplirse. La operatividad es el tema. El tema es la operatividad de la norma. La norma puede ser muy bonita en el papel. Puede estar de repente bien redactada o mal redactada. El problema es hacerla operativa. Porque si la norma no es operativa, para lo único que va a servir es siempre para colgarlo en la pared al lado de mi diploma. Porque después no va a servir para nada. Y esta norma, operativamente, no es una norma que facilite, asegure la persecución del delito. A los delincuentes tú no los puedes anunciar y decirle que vas a allanarlo, porque no lo vas a encontrar, pues, ¿no? O sea, pensar eso. Es más, ya sabían los delincuentes, cuando íbamos a los allanamientos, decían que venga mi abogado. Antes de esta modificación, porque ahora con esta modificación por lo menos el legislador se dio cuenta de que esté o no esté el abogado particular, entre el abogado público. Pero con la 32.118, tú ibas a veces con el abogado público y te decía, yo no lo quiero ese abogado. Porque la Constitución dice que yo quiero defensa a mi defensa. Usted no me puede obligar a tener un abogado. Usted no me puede imponer el abogado, porque usted lo ha traído al abogado. Usted lo ha traído al abogado. El abogado ya viene condicionado por usted. ¿Qué me va a defender si es parte del operativo el abogado? Y hasta cierto punto tienen razón, porque era parte del operativo, lo llevamos al abogado. No, que venga mi abogado. Y no venía. ¿Qué hacía la policía? Tenía que dejar custodia hasta que venga el abogado. Y claro, en el medio urbano, acá, te demoras un par de horas. Pero ándate, aquí nomás hemos tenido, por ejemplo, en Cajamarquilla, un operativo. 3 de la mañana, a ver que llegue el abogado. No llega hasta las 10, 11 de la mañana, porque es lejos. Y entonces dificulta estos problemas. Entonces, estas normas, en vez de facilitar la lucha contra el crimen organizado y el conjunto de normas que ha dado el gobierno, lo único que ha hecho, en mi opinión, es poner a la población en manos del crimen. En manos del crimen. Todos los días matan gente. Hay una niña violada. La niña ha sido violada. Pasan 10 días, la policía identifica al violador y no lo puede detener preliminarmente porque el juez no lo puede, porque no hay flagrancia. Y dicen los fiscales, no hacen nada. La policía no hace nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque el tema de los allanamientos, al fiscal no se le ocurre hacer un allanamiento en crimen organizado. Todos los casos que nosotros vemos en crimen organizado son trabajados con los equipos de inteligencia de la Policía Nacional. Por una simple razón. Porque para poder desarticular una organización criminal, tienes que hacer uso de las técnicas especiales de inteligencia. Agente encubierto, agente especial, operación encubierta, óbice, escuchas telefónicas, remesas controladas. Eso lo hace el hombre de inteligencia bajo la dirección y conducción del fiscal. Y eso sirve para copiar evidencias. Si no acopias evidencias, no tienes caso. Cuando la policía termina de acopiar las evidencias, hace un informe al fiscal. Y es la policía el que le dice, ya están identificados, este es el modus operandi, y necesitamos detenerlos preliminarmente. Es más, los objetivos están centrados.
Sin embargo, hay una mala, pues, comunicación de muy mala fe, porque ¿qué dicen los operadores políticos? El fiscal pide por gusto la detención preliminar. Al fiscal se le ocurre pedir una detención preliminar, una prisión preventiva, cuando no saben que eso viene con un informe de inteligencia, cuando no saben que es la policía la que ha identificado a todos los delincuentes, los ha individualizado y los ha centrado, como dice el argot policial, y piden su urgente detención preliminar y posterior prisión preventiva. Sin embargo, ahora la policía no hace nada. El fiscal es el que solicita la detención preliminar. Claro, el fiscal tampoco es mese de parte de la policía, ni el juez es mese de parte del Ministerio Público, porque el juez tiene que hacer un control de legalidad, porque es el juez de garantías. Y en muchos casos, y eso también hay que reconocerlo, han dado medidas a veces sin fundamentar, o sea, no han hecho un verdadero control de la imputación fáctica para prisión preventiva, ni de los requisitos que establece el 262 del Código Procesal Penal. Entonces, obviamente, ¿tenemos deficiencias? Sí, tenemos deficiencias. Y una de las principales deficiencias, que yo siempre lo digo, es que nos falta imputar bien. Uno de los grandes retos que debemos tener los fiscales es enseñarle a los jóvenes que entran al ministerio a imputar temas de criminalidad organizada. Porque si no saben imputar y el juez no sabe temas de imputación y lo hace pasar, ahí vienen las críticas y ahí vienen esto. Pero en el tema judicial tenemos pues la garantía de la doble instancia. Y está aprobado. Ha habido detenciones preliminares que la segunda instancia se las ha tumbado porque no están dentro del marco. Hay prisiones preventivas que en segunda instancia las han revocado. O sea, esa es la garantía que se tiene en el órgano jurisdiccional, que hay una doble instancia donde ir, lo que no existe en otras condiciones. Yo no me quiero demorar tanto, nos dieron 15 minutos, así que estas son las reflexiones que he querido presentar de la parte operativa de cómo funciona y cuáles son las dificultades que tienen las fiscalías, los jueces, así como también las deficiencias que tenemos los operadores de justicia.